Buenas noches, Dios bendiga. El pastor Neco de la Iglesia Génesis, las llaves del reino. Estamos ubicados en la cuarta sección de Levitán y es para nosotros un honor estar conectados con cada uno de nosotros para el estudio bíblico. Aprendamos más de la Biblia. Las 70 profecías del maestro y estamos en nuestra iglesia Génesis, las llaves del reino, la cual nos honramos en pastorear mi amada esposa, la pastora Emily, y su servidor, y queremos invitarle para un taller de 1 a 3 de la tarde, mujeres de Corona. De 1 a 3 estamos en la calle Lidia, APU 14, cuarta sección de Levitán. Aquí usted puede visitarnos y si no tiene iglesia, le recibimos con los brazos abiertos. Gracias a las personas que se están conectando, amén, y usted continúe bendiciendo. Y mañana es el taller Mujeres de Guerra con la pastora y reverenda Leonides Marrero. Va a ser el recurso para el día de mañana. Es de 1 a 3 de la tarde, completamente gratuito. No vamos a cobrar nada, es gratis para el enriquecimiento de vuestra fe, para herramientas para seguir adelante en cada uno de los propósitos que Dios ha puesto y derramado en cada una de nuestras vidas. Amén. Y estamos en los estudios bíblicos a través de la Biblia en las 70 profecías del Nazareno, de Jesús de Nazaret, de Yeshua, del Mesías. Y estamos hablando en estas 70 profecías que todas fueron dichas en el Antiguo Testamento y manifestadas en el Antiguo Testamento por profetas, desde el Génesis hasta Malaquías. Fueron profecías dadas por Dios a los hombres que tenían y tienen un cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo, desde el advenimiento de Jesucristo a través de una virgen, es la Virgen María, también su nacimiento, cómo fue, a quien fue anunciado primeramente a los pastores que estaban en los campos, pastoreando ovejas. Los ángeles se le manifestaron en los campos, diciendo gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra. Y esa anunciación fue para cada uno. Igualmente te amamos, muchas bendiciones. Y ese advenimiento fue para cada uno de los pastores que estaban cuidando sus ovejas, valga la redundancia, porque Cristo es nuestro pastor, el pastor que dio su vida por cada uno de nosotros, por rescatarnos. Y luego, cuando se le revela a los magos de Oriente, se le revela, Dios te bendiga, Jaime Neri, se le revela a los magos de Oriente a través de una estrella, y a lo largo del camino, ellos llegan ya cuando el maestro Jesús de Nazaret, el niño, tenía 2 años de vida. Y ya estaban en la casa, no estaban como lo mencionan pues la emblemas de Navidad que meten al pesebre a los magos de Oriente. Los magos llegaron una vez que el Señor tenía 2 años ya, y ellos llegaron a la casa. Quienes llegaron al pesebre fueron los pastores. Los pastores fueron los que llegaron al pesebre. Amén. Y hemos estado hablando del nacimiento, el crecimiento de Jesucristo, su desarrollo como niño, el cumplimiento profético
de ese rey que se dijo en el Antiguo Testamento que del linaje de David venía un rey. Amén. Y ese rey es Jesucristo. Y estamos viendo a lo largo de estas profecías cumplidas, originadas en el Antiguo Testamento a través de los profetas jueces. Y Omar, Dios te bendiga. Wanda Sevilla, Dios te continúe bendiciendo. Y estamos viendo a lo largo de estas profecías el cumplimiento en la persona de Jesucristo, al igual que cada fiesta de Jerusalén, de las 7 fiestas de Jerusalén, todas tienen un cumplimiento en la persona de Cristo y repercuyen a la iglesia. Fueron dadas esas 7 fiestas al pueblo de Israel mientras estuvo en el desierto. Amén. Y desde que salen de Egipto, pasan por el desierto y hasta llegar con Josué. Buenas noches, Wanda, bendiciones para ti y para Ángel. Y hasta que llegan a través de Josué a la tierra prometida. Amén. Dios trabajó con 12 hijos de Jacob. Esos 12 hijos de Jacob fueron la nación de Israel. Es la nación de Israel. Luego Jesús trabajó con 12 discípulos. 12 discípulos donde el Espíritu Santo se manifiesta en Hechos de los Apóstoles y es el comienzo de la relación directa donde nace la iglesia y el advenimiento del Espíritu Santo con la iglesia. Y hemos estado estudiando lo que conlleva el sacrificio, lo que conllevó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y hemos estado discutiendo en cada una de estas profecías el valor que usted y yo tenemos ante el Señor. Y estamos que le escupirían todo lo que pasó Jesucristo. Lo que pasó Jesucristo fue fuerte. Tiene 12 discípulos. Uno lo vende como vendieron a José, sus hermanos. Uno lo traiciona negándolo, Pedro, y 12 que lo abandonan. Y cabe resaltar esta nota: para los discípulos se hizo difícil y muy fuerte el entender y aceptar que un rey que viene del linaje de David tenía que ser sacrificado o entregar su vida por nosotros, cuando era el rey el que mandaba su ejército a vencer otras tribus o otras regiones. Aquí el Rey de Reyes y Señor de Señores entrega su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Amén. Entonces para ellos era bien difícil el aceptar que cómo es posible que un rey, un Mesías que hemos estado esperando en el cumplimiento de la profecía, entregue su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y quiero resaltar algo. Usted y yo cargamos la imagen y semejanza de Cristo cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. 1. Usted carga la sangre de Cristo derramada por usted y por mí en la cruz del Calvario. Usted tiene las heridas por sus llagas que le infligieron, los latigazos. Por esas llagas usted y yo somos curados. Lo dice su palabra. Y por último, y no menos importante, nos hicieron el templo del Espíritu Santo. Usted viene a los pies del Maestro, usted se arrepiente, se convierte y comienza un cambio nuevo y radical en cada una de vuestras vidas. Amén. Y queremos ver en esta profecía en Isaías 56 que dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, que le arrancaban la barba, y escondí. Y no escondió Jesús su rostro
Y no escondió Jesús su rostro de injurias y de malos deseos. Eso está en Isaías 56. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergonzaré. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. A Jesús, si usted ha visto la película de Mel Gibson, La Pasión, y le exhorto a que la vea, es tremenda película, gracias a los que se están conectando. En la película de Mel Gibson se recopila un 70% de lo que le hicieron al maestro. Y hay personas que esa película le impresiona. A Jesucristo le arrancaron las barbas, lo escupieron en el rostro, le daban de cachetada, llevó una corona de espinas. A Cristo lo laceraron con odio. Y todo por lo que decía Isaías 61 cuando le dan al maestro en el Sanedrín, le dan los rollos de Isaías. Y él dice, esta profecía hoy se cumplió en mí, cuando dice el profeta Isaías que él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Y eso fue para los fariseos, escribas y los ancianos una blasfemia, porque nadie podía hacerse llamar hijo de Dios. Y ellos no creyeron en el Mesías. Y qué cosa, fíjate qué cosa más curiosa. Gente que estudiaron la Torá, estudiaron los profetas, estudiaron los jueces, estudiaron la historia de Israel. Y ellos no supieron identificar aquel Mesías, donde las profecías decía dónde él iba a nacer, el cordero inmolado. Y a lo largo de esta profecía estamos entendiendo un panorama más claro, más edificante para nuestras vidas, de nuestro maestro Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mateo 26, vamos a buscar Mateo 26, aleluya. Mateo 26, si tiene una Biblia, si no, esto va a estar grabado, lo busca en nuestro canal de YouTube, Génesis, las llaves del reino. Ahí nosotros posteamos todos los programas y todas las predicaciones y todos los estudios bíblicos. Mateo, ¿qué nos dice Mateo 26? Mateo 26, 67. ¿Qué me dice Mateo 26, 67? Cabe resaltar que en Isaías el profeta habló de algo que se iba a cumplir en Jesucristo, de un proceso que Jesucristo iba a pasar antes de llegar a la cruz y antes o después de los latigazos que él recibió. Y dice en Isaías 26, 67, entonces le escupieron el rostro a Jesús. Que a veces yo veo películas y digo, Dios mío, eso no es ni una poca parte de lo que pasó el Mesías. Mira esto. Entonces le escupieron. ¿Y dónde le escupieron? En el rostro. Uno, le dieron de puños en la cara, en todo el cuerpo. Y otros le abofetearon. Ese fue el cumplimiento en el libro de Mateo, el recaudador de impuestos, el cual Cristo llamó. Estamos viendo que Mateo, discípulo de Cristo, recopila en su libro y describe el acontecimiento de Jesús. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron puños
lo abofeteaban. Y el 68 dice, y luego se burlaron de él, de Jesús de Nazaret, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Usted está viendo lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo por amor a usted y por mí. Y como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Y ahí buscamos el capítulo 27. En el capítulo 27 buscamos el verso 30. ¿Qué nos dice el verso 30? Y escupiéndole, Mateo 27:30, y escupiéndole tomaron la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y esta parte de la crucifixión yo la comparo con cuando Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, pero Dios se lo dijo a Abraham en forma para probar su fe. Y el mismo acontecimiento de Isaac subiendo con su padre, Isaac no sabía que él iba a ser el sacrificio, pero subiendo en la montaña, tres sucesos pasaron. Abraham coge 2 de sus criados y le dicen, espérenme aquí que mi hijo y yo vamos a adorar. Isaías llevaba la leña en su hombro como Jesucristo llevó la cruz. Y subiendo para preparar el altar del holocausto, Isaac le pregunta, Padre, aquí el cuchillo, aquí la leña, ¿dónde está el cordero? Aquí está la primera profecía de Jesucristo. Recuerde que a través de Abraham viene la profecía del Mesías. Y Abraham le dice, Dios va a proveer el cordero. Amén. Cuando llegan a la cima de la montaña Moriah, donde Isaac iba a ser crucificado, preparan el altar, la leña. Él acuesta a su hijo encima del altar del holocausto. Y cuando él empuñó el cuchillo para sacrificar a su hijo, se escuchó una voz que decía, Abraham, detente, conozco que tienes fe. Dios estaba probando su fe y la entrega, porque Dios prueba tu fe a base de tu entrega. Entonces, ¿qué sucede? Aparece un carnero, y ese carnero es lo que iba a sacrificar Abraham en lugar de Isaac, su hijo. Amén. Y seguimos y estamos viendo a lo largo de esta profecía lo que conllevó Jesucristo cuando estuvo en el monte de la transfiguración, cuando él dijo, si es preciso, pasa de mí este cáliz. Bendigo a los que se están conectando y queremos invitarles mañana para nuestro taller de damas de 1 a 3 de la tarde aquí en nuestra amada iglesia Génesis, las llaves del reino. Amén. Así que dése cita mañana, saque un ratito para que venga a aprender. Va a estar la reverenda Leonida Marrero con nosotros y hay otros recursos también. Venga y así conoce la iglesia Génesis, las llaves del reino, donde se originan los servicios por Facebook, donde se originan los estudios bíblicos y otras cositas que usted la puede ver en nuestro canal de YouTube, Génesis, las llaves del reino.
dice, Dios lo abandonaría. Fíjese esto, cuando Él exclama, Padre, ¿por qué me has desamparado? Vamos a buscar en el Salmo 22:1, qué es lo que nos quiere decir esta parte donde Jesucristo le dice a su Padre Celestial, Padre, ¿por qué me has desamparado? Fíjese que esto es un grito de angustia y un canto de alabanza, que Cristo exalta el nombre de su Padre y el sentimiento humano de nuestro amado Señor Jesucristo, que entregó su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Mira lo que dice el Salmo 22:1, un salmo mesiánico. Dice, Dios mío, qué exclamación desde lo más profundo de su corazón. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, de las palabras de mi clamor? Así se sintió Jesucristo en medio de la prueba en la cruz del Calvario. A veces nosotros nos sentimos retirados de Dios, pero Dios siempre permanece ahí. Dios siempre permanece contigo. Dios siempre permanece con nosotros a nuestro lado. Que si sufrimos, Él nos da consuelo. Si estamos enfermos, Él nos sana. Si estamos tristes, Él cambia nuestro lamento en gozo, en baile. Amén. Y eso es lo que me dice el Salmo, la exclamación. Esa fue la profecía dicha por el salmista en el Antiguo Testamento. Pero mira lo que dice Mateo 27:46. Si buscamos Mateo 27:46 en nuestra Biblia, ¿qué es lo que dice? Aquí estamos viendo la muerte, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Llevó una corona de espinas para darnos una corona de gloria. Dios te bendiga, Xiaomi, y Dios bendiga a los que se están conectando. Dios lo abandonaría. Esa es una de las profecías. Así se sintió nuestro amado Señor Jesucristo. Dice, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, el cumplimiento del Salmo 22:1. Ahora Jesús es quien reclama con su boquita. Dice, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto me recuerda cuando Cristo estuvo en el monte de la transfiguración, que también le dijo al maestro, al Padre, si es preciso, pasa de mí este cáliz. Pero luego dijo, no se haga conforme a mi voluntad, sino cúmplase tu voluntad en mí. Amén. Siempre la voluntad de Dios se cumple en ti. Tu ministerio se cumple en el tiempo y el momento de Dios. Solamente cree y confía. Entonces, ¿qué hace el maestro? Se sintió desamparado, pero se sintió desamparado porque el Cristo de la gloria llevaba en la cruz nuestras cargas, nuestros pecados. Cabe resaltar que en el Antiguo Testamento cogían un animal limpio, puro, perfecto para el sacrificio, y ese animal limpio, puro, perfecto era el que cargaba por un año el pecado de la congregación de Israel. Pues aquí este cordero inmolado, Jesús de Nazaret, dio su vida por una y por todas, por usted y por mí en la cruz del Calvario. Él entregó su vida por ti y por mí para darnos vida eterna, para darnos salvación. Amén. Y Él se sintió desamparado a causa de lo que escuchaba de la multitud, ver sufriendo a su madre
cuando él le dice una de las 7 palabras, madre hay tu hijo, hija hay tu madre, porque las viudas antes en Israel pasaban grandes situaciones. Y eran, pues siempre estaban, ¿cómo podría decirte? Las viudas, las madres solteras, eran de una situación bien pobre, de una escasez terrible. Por eso resalto también el profeta cuando va donde la viuda de Sarepta, que le dice dame lo único que tiene, y Dios le proveyó aceite y harina para que el hijo y ella comieran. Y ese es el desamparo que Jesucristo tenía por usted y por mí en la cruz del Calvario. Él se sintió solo, desamparado. Pero ahora en medio de tu soledad y en tu desamparado, Dios tiene al Espíritu Santo para bendecirte. Dios tiene el Espíritu Santo para hacer grandes cosas contigo. Acepta este sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y verás la mano de Dios obrando en ti. Otra de las profecías es: le darían de tomar vinagre y hiel. Y esto se dijo en el Salmo 69. Buscamos el Salmo 69. Esto fue cuando Jesús dijo: sed tengo. Salmo 69. Amén. Donde se origina la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 69, versículo 21. Dice, el salmista dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cabe resaltar que estos dos elementos en la persona de Cristo ayudaba a aplacar un poquito el dolor, un poco el dolor. Y aquí estamos viendo el principio de lo que aconteció en la persona de Cristo cuando estaba en la cruz del Calvario. Pero vamos ahora al cumplimiento que está en Mateo 27, amén. Mateo 27, 34, verso 34. Mateo 27, verso 34, donde dice: y le dieron a beber. Es el cumplimiento. Cuando yo traigo esto de el Salmo, que es antiguo pacto, que es donde se origina la profecía, tiene el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Dice: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Créame que sabía peor de lo peor. Y en Mateo 27:48 vemos más adelante que dice: y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y la puso en una caña y se la dio a beber. Esto se utilizaba mucho para a la hora que Jesucristo estaba en la cruz, era a las 12 del mediodía o más. Relatan varios teólogos o exégetas bíblicos, y el vinagre le ayudó a él y la hiel para, con todas sus heridas, con todo el dolor de sus heridas, aplacar un poco el dolor. Y seguimos, que él no abrió su boca para defenderse en medio de la crucifixión. Cuando le acusaron, como oveja fue manso
al matadero. Y allí lo trasquilaron, pero mira cómo dice, no abrió su boca para defenderse cuando lo acusaron. En una de las bienaventuranzas dice, bienaventurado soy cuando por mi causa te vituperen y digan toda clase de maldad sobre ti, mintiendo. Y eso lo vemos en Mateo 5, en las bienaventuranzas. Y fíjate lo que dice Isaías 53:7. Isaías 53:7 lo estamos buscando por aquí. Amén. Isaías 53. Buscamos Isaías 53, el verso 7. Isaías 53, verso 7. Ahí se origina esa profecía de Jesucristo, que no abrió su boca para defenderse cuando lo acusaron. Amén. Dice, angustiado él y afligido. Isaías 53:7. Isaías es uno de los que más recopila las profecías acerca del Maestro, de su nacimiento, de su muerte y de su resurrección. Angustiado Jesús y afligido, Jesús no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué excelente ejemplo. Ser tardo para hablar y pronto para escuchar. No reporte ningún ataque de Facebook ni de nadie. No lo reporte. Deja todo en las manos de Dios. Recuerda que su justicia brilla sobre ti como la luz del día. Esto es un digno ejemplo. Esto es un digno ejemplo de Jesucristo. Escúchalo bien. Vamos a copiar, y digo vamos porque me incluyo yo y toda la iglesia. Vamos a tomar este ejemplo. Cuando digan toda clase de maldad sobre ti, mintiendo y levanten calumnia, déjalo todo en las manos de Dios. No tome justicia. Y esto se da mucho en las redes sociales. Me tiran, yo tiro. ¿Y sabes algo? Que cuando te tiran y tú respondes, te estás yendo por debajo de la persona que te está agrediendo verbalmente. Cuando tú guardas silencio, la justicia de Dios se hace sobre ti. Por eso Dios saca a la luz lo que está encubierto. ¿Cómo? Cuando Dios ve lo que tú no ves y Dios escucha lo que tú no escuchas. Bástate en la gracia de Jehová, como le dijeron a Pablo con el aguijón. Hay cosas más importantes que ponerte a tener un tome y dame en las redes sociales. No lo hagas. No lo hagas. Digan lo que digan de ti, preocúpate por lo que Dios sabe de ti. Y no te dejes llevar por lo que el hombre o el ser humano diga de ti. La palabra que tiene más peso para tu vida es la que el Señor ha declarado en bendición para ti. Angustiado Jesús y afligido. Estuvo angustiado, afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Se acuerdan cuando Isaías pregunta dónde está el cordero? Y Abraham le dice, Dios lo va a proveer. Pues este es el cordero. Un cordero no podía, cuando Cristo nace en un pesebre, porque los corderos nacen en los pesebres. Luego que Cristo crece, se desarrolla, a los 2 años llegan los magos, o la caravana de los magos. Pero los pastores con sus ovejas
fueron a verlo al pesebre, porque en un pesebre nace un cordero. Ellos no encontraron lugar donde Cristo nacer, pero nace en un pesebre, porque un cordero nace en el pesebre. Juan el Bautista lo dice: yo bautizo en agua, pero el que viene tras de mí bautizaré en Espíritu Santo y fuego. Ese es el cordero inmolado, el que se iba a sacrificar por ti y por mí, el cordero que nadie encontró culpa. Pilato ni Herodes lo dijeron: yo no encuentro culpa para juzgarlo. Pilato y Herodes fueron los dos testigos que vieron que en Jesucristo no había pecado para ser reo de muerte, pero había un cumplimiento profético por ti y por mí en la cruz del Calvario, donde Él tenía que ser sacrificado, derramar su sangre para limpiarnos de pecado, que por sus llagas nosotros íbamos a ser curados. Amén. Ahora vamos a ver cuál es el cumplimiento de esta profecía de Isaías 53:7, y la buscamos en Mateo, amén, en Mateo 26, Mateo 26, 63 al 64, que tiene cumplimiento en Jesucristo. Esta profecía la vamos a ver ahora. Mas Jesús callaba. Calla. Es momento de guardar silencio, porque en tu silencio Dios obra justicia a favor tuyo. Amén. Dios bendiga a los que se están conectando. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas quién, si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Esto es lo que está diciendo el sumo sacerdote Caifás. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Mira la respuesta que Cristo le da en el verso 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de su Padre, y sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Repito, mira lo que le dijo Jesús. Tú lo has dicho, cuando le dice: eres tú el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mira lo que le responde Jesús con la misma pregunta de él. Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El retorno de Cristo a la tierra, del retorno de Cristo a la tierra, son dos cosas diferentes: el rapto y el retorno de Cristo a la tierra. Y Cristo le está respondiendo en su propia palabra: tú lo has dicho. Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Pero vamos, hay otra escritura más. El 27, Mateo 27, del 12 al 14. Mateo 27, del 12 al 14. Siempre van a estar detrás de ti para juzgarte, para señalarte,
tal vez para levantar falsos testimonios. Guarda silencio para que Dios hable. No actúe para que Dios actúe por ti. Y recuerda siempre Mateo 5. Bienaventurado por cuanto por mi causa os vituperen y digan toda clase de maldad de ti, mintiendo. Dios va a sacar a la luz lo que está oculto. Y lo que está oculto es lo que tú no ves y Dios lo ve. Lo que está oculto es lo que Dios escucha y tú no lo escuchas. Mira lo que dice Mateo 27, del 12 al 14. Y con esto cerramos nuestro estudio bíblico. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, Jesús no respondió nada. Pilatos entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican de ti? Y el 14 dice, pero Jesús no le respondió ni una sola palabra. De tal manera, fíjense en esto, de tal manera que el gobernador Pilato se maravilló mucho del silencio de Cristo, porque a veces en tu silencio dicen más palabras. Tu silencio habla por ti. No respondas. No respondas. Deja que el Señor sea el que se encargue de ti, de tu justicia. Encomienda a esa persona que ha dicho cosas de ti. Encomiéndalo en las manos del Señor. Por eso la primera palabra que Cristo dijo en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El próximo viernes seguimos la profecía. Sus vestiduras serían rasgadas, que eso es cuando la dividieron para echar suerte sobre ella. Eso fue otra profecía dicha en el Antiguo Testamento y cumplida en la crucifixión de Cristo. La primera palabra de Cristo en la cruz del Calvario fue: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. No luches con tu fuerza, utiliza la de Dios. Si Él nos perdonó por amor a nosotros en la cruz del Calvario, derramando su sangre por ti y por mí para limpiarnos de todo pecado, el Padre nuestro dice: perdóname como yo perdono a los que nos ofenden. Y volvemos a caer en el tema de la sanidad interior. La persona que no puede perdonar es aquella que no ha recibido el perdón de Cristo. Suena fuerte, ¿verdad que sí? Pero es una realidad. El perdón es un proceso. Es aceptar el perdón de Cristo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y empieza el segundo proceso, el aceptar el perdón al que te ofendió o al que tú ofendiste. Es un proceso. Es un proceso donde recibimos el perdón de Cristo, que nos liberta para nosotros por nuestro perdón, libertar al que me ofendió o al que yo ofendí. Y la Biblia señala más. Si tú te acuerdas que tienes una diferencia con un hermano, acuérdate, reconcíliate con él, no eches tu ofrenda, deja tu ofrenda en el alfolí, reconcíliate y luego puedes ofrendar.
para que tú recibas bendición de Dios y bendigas a las personas. Y en la Santa Cena dice Pablo, porque ya muchos no están con nosotros, porque ya muchos duermen, porque tomaron la cena injustamente. Por eso siempre que impartimos la cena nos humillamos, pedimos perdón, para luego tomar el cuerpo de Cristo y su sangre. Con esto, mi amiga, mi amado, te bendigo. Declaro bendición sobre tu vida. Declaro bendición sobre tu casa. No temas, Dios está contigo por el poderoso gigante. Él está cuidándote todo el tiempo. Levántate. Levántate, el Cristo de la gloria te necesita de pie. El Cristo de la gloria quiere hacer muchas cosas contigo. Dale hoy la oportunidad al Señor y repite conmigo: Señor, en esta hora te entrego mi vida, mi mente, mi corazón. Te pido perdón por mis faltas, mis pecados, mi ofensa y me arrepiento. Cámbiame, transfórmame, libértame del pasado para vivir una vida presente de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Este fue tu amigo y hermano el pastor Neco de la iglesia Génesis, las llaves del reino. Estamos ubicados en la cuarta sección del Editón. Nuestro número de teléfono es 787-667-6562. 787-667-6562. Puedes ver nuestros estudios bíblicos en nuestro canal de YouTube, Génesis, las llaves del reino. Esperamos que este estudio bíblico haya sido de bendición para tu vida. Y acuérdate, mañana de 1 a 3 de la tarde, de 1 a 3 de la tarde, aquí en la iglesia Génesis, las llaves del reino, el taller para damas, para mujeres guerreras, para mujeres valientes, porque Dios tiene un propósito que cumplir en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre ti ponga paz. Amén. Será hasta la próxima.